Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida a nuestro webcast de actualización de temas contables, donde estaremos tocando temas de NIF mexicanas y de IFRS y algunos otros temas importantes como son el tema de sostenibilidad. Mi nombre es Michelle Orozco, soy socia de la Oficina Nacional de PwC México y conmigo están Juan Duque, socio también de la Oficina Nacional, especialista en IFRS, y Francisco Álvarez, socio también de la Oficina Nacional y especialista en NIF mexicanas. Y sin más, bueno, pues comenzamos. Pues sin más, me gustaría introducir primero la agenda que tenemos para el día de hoy, en donde en compañía de Juan y de Paco vamos a estar cubriendo 4 aspectos significativos. Uno, primero, cuáles son las mejoras y modificaciones vigentes en 2024. Segundo, cuáles son las modificaciones y nuevas normas hacia adelante, es decir, las posteriores a 2024. También recordar pues las decisiones de agenda del Comité de Interpretaciones y algunos otros recordatorios significativos. Y por último, un tema que pues está siendo bastante relevante en estos tiempos y es cómo considerar los temas de sostenibilidad en la preparación de los estados financieros. Y con esto, pues darles los elementos para la preparación de los estados financieros que ya se avecina el cierre el 31 de diciembre, ya sea que los preparen bajo IFRS o normas mexicanas. Y bueno, con esto me gustaría pasar al primer tema, donde Paco nos va a estar recorriendo sobre pues los nuevos requisitos vigentes a partir de 2024. Paco. Gracias, Mitch. Juan, buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente vamos a platicar el día de hoy un poco en relación a los cambios que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Hay otra serie de cambios que son menos relevantes. Consideramos que este en particular es importante porque se refiere al tema de revelaciones, ¿sí? Revelaciones de políticas contables. Como ustedes recordarán, anteriormente, bajo norma local, teníamos que revelar las políticas contables significativas. A partir del 1 de enero, tenemos que revelar aquellas políticas contables importantes. Puede sonar sencillo el cambio, pero quisiera ponerles un ejemplo muy rápido. Hagamos de cuenta que una entidad tiene dentro de sus estados financieros el rubro de activo fijo. Asumiendo que es un activo fijo de una vida normal, no tiene deterioro, las adquisiciones son muy sencillas de alguna manera, pero es representativo ese rubro. Bajo el esquema anterior de las políticas contables significativas, no deberíamos de haber estado revelando esa política contable, porque no era significativa. Con este cambio, donde ese activo fijo se vuelve importante, porque es un rubro significativo en nuestros estados financieros, tenemos que estar revelando, o las entidades tienen que estar revelando, esa política contable importante por su representatividad que pudiera tener en los estados financieros. Como ustedes podrán observar, existe una definición no oficial, de alguna manera, de lo que es importante, pero en realidad se refiere a aquellos montos, conceptos que por su naturaleza puedan tener una repercusión dentro de los estados financieros. Y puede haber aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos para efectos de poder determinar esa importancia relativa. Dentro de los conceptos cuantitativos tenemos la proporción que guarda dentro de los estados financieros, si se presenta neto o se presenta por separado, sí, qué proporción guarda dentro de otras partidas en los estados financieros. Esos pueden ser unos ejemplos de características cuantitativas. Desde el punto de vista cualitativo, si es una partida inusual, si es temporal, el concepto que se está evaluando, si es proveniente de una transacción con partes relacionadas o si está sujeta a eventos futuros. Este cambio en particular, como les decía, ya entró en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Hay otros cambios menores, Mitch, Juan, pero los cuales consideramos que este es el más relevante para efectos de NIF mexicano. Muchísimas gracias, Paco. Sí, es importante considerar que estos otros cambios menores pues se pueden obviamente consultar y el más significativo el que nos mencionas. Ahora pasando a temas de IFRS,
Juan, ¿qué nos puedes complementar o comentar sobre las normas internacionales de información financiera, contables, y los impactos para el ejercicio del 31, que termina el 31 de diciembre de 2024? Sí, hola, buenos días, Michelle, Paco, encantado de estar aquí. Hoy vamos a comentar un poco algunas transacciones que son particulares, que son importantes en los estados financieros, tienen que ver los acuerdos de financiamiento con proveedores, revelaciones nuevas que tenemos que aplicar este año y como decías, ahora que se acerca ya el cierre, pues hay que tener ese borrador de nota de estado financiero y vamos a repasar algunas características de los pasivos que tienen obligaciones de hacer y no hacer, o los famosos covenants, y repasamos estos porque son importantes, porque son de los que hemos estado discutiendo con los clientes, pero también tienen disponible en nuestra página web de pwc.com en México MX, una sección que corresponde a la actualización regulatoria y contable. Ahí en el mes de junio tuvimos un webcast que también fuimos un poco en detalle con esto, y si quisieran repasar lo pueden hacer ahí, está disponible tanto la grabación como el material. Sin embargo, hoy vamos a repasar de nuevo algunos conceptos. ¿Qué es lo que la norma IFRS 7, el IA 7 fue modificado? ¿Qué cambió? Pues básicamente lo que nos dice ahora es que más allá de la evaluación de si esto representa para efectos de los estados financieros una nueva deuda o una continuidad de deuda con proveedores, lo que tenemos que hacer es una mayor revelación, más detalle sobre este tipo de acuerdos, y anteriormente teníamos unas guías generales de qué tipo de revelaciones se hacían, como por ejemplo había una decisión de agenda desde el año 2020 que nos decía que por lo menos debíamos explicar cuál es la naturaleza del programa, cómo nos podría afectar desde el punto de vista de liquidez, porque hay una nota que, si recuerdan, de riesgo financiero, ahí se incluye el riesgo de liquidez, y en la práctica muchas veces el usar este tipo de programas o que las empresas participen en estos programas es para beneficiar tanto la liquidez de los proveedores como de la propia compañía. Lo que ahora nos ratifican y que es necesario validar que lo estamos incluyendo en el estado financiero es que los términos y condiciones del acuerdo estén bien explicados. Eso tiene que ver, por ejemplo, con si los días de pago van a ser diferentes con respecto al original que teníamos en las facturas con los proveedores o no, si hay un tipo de costo financiero, quién lo está asumiendo, y también dar a explicar cuáles son, digamos, las garantías, si existen, que se tuvieron que dar. Esto pudiera agruparse, si los acuerdos son similares con diferentes bancos, podemos hacer una sola explicación porque hay similitud en los términos y condiciones. Otra de la información nueva es, y que esto sí quizás es lo más totalmente diferente a lo que en el pasado se puede estar haciendo, es para los pasivos que formen parte de estos programas, indicar cuál es su valor en libros y en qué línea del estado financiero está incluido. Si por ejemplo hablamos de proveedores, bueno, dentro del saldo de proveedores hay un saldo asociado a este programa, o si existe otra cuenta como pasivos financieros derivados de programas de financiamiento, pues aclarar que está separado en el balance general si fuera el caso, o inclusive si la compañía lo ven como parte general de una deuda con terceros o con bancos y lo incluye en esa misma línea. Luego, de ese pasivo, que es el que me corresponde a mí como entidad pagar, ahora debo indicar cuánto anticipó el banco ya bajo el programa a los proveedores. Y también dar una información sobre el rango de fechas que pueden haber de diferencia entre cuánto es los proveedores que están sujetos al programa, más o menos el rango de pago que tengo yo hasta el pago final a la entidad financiera, versus cuánto es el rango de pago para aquellos proveedores que no forman parte del programa. Luego nos piden en particular hablar de los cambios no monetarios, es decir, si por ejemplo el saldo se ve afectado por efecto de fluctuación cambiaria o se ve afectado por adquisiciones de negocios que traigan este tipo de programa y por eso al inicio del año no había y ahora sí hay, o era poco y ahora es mucho por fluctuación cambiaria, lo expliquemos. Los demás revelaciones, como si estamos asociados a un efecto de liquidez para la empresa o no, la debemos mantener. Si tratamos de verlo aquí un poco gráfico, pueden ver que más o menos así se podría tratar de ilustrar una nota donde vamos a tener que los acuerdos de financiamiento con proveedores, por ejemplo, formando parte de las cuentas por pagar, tenemos un saldo de 1.500,
pero de esos 1.500 ya ha cobrado el proveedor 1.050 a través del anticipo que le dio la institución financiera. Si lo presentáramos dentro de los mismos préstamos bancarios, porque lo considero que ya es una deuda más con el banco que con el proveedor, también digo que de los 1.000 pendientes de pago, en realidad el proveedor ya se le anticiparon 900. Si luego vemos los días o rangos de pago, vamos a poder comparar que lógicamente la expectativa es que los que forman parte del programa tengan un mayor rango de días o mayor plazo de pago, y los que no son parte del programa pues son los datos, digamos, o los días de pago originales. En este ejemplo se aclara que no hubo un cambio no monetario significativo en los saldos, y que allí se explica, por ejemplo, si yo considero que un programa fue modificado y ya no es una continuidad de cuenta con proveedores, y en este caso que tengo los dos tipos, lo paso a préstamos bancarios, un tipo de reclasificación, aquí se explica también que es una actividad no monetaria. Si ustedes ven, esta nota sí es totalmente diferente y nueva. Esta es una de las que hay que prestar atención. Por eso nos dieron ciertas salvedades en la hora de presentar la información comparativa, de forma que si esto no se venía haciendo, no se tenía, no se puede obtener la del saldo inicial. Aquí para efectos ilustrativos presentamos el comparativo, pero podría pasar que solo se presente la información del 2024, dado que pues esta información no estaba disponible en los estados financieros del año pasado, y a lo mejor ahora es muy difícil obtenerla, ¿no? Y aquí la importancia de trabajar anticipadamente con las instituciones financieras. Sí, sobre todo, pues lo que mencionabas, ¿no? El obtener la información del banco cuando le paga al proveedor y generar esos procesos para, pues, asegurar que se tenga la información completa y en tiempo y se pueda presentar en el estado financiero. Así es. Luego, ¿qué es lo que cambió en el IAS 1, que son los pasivos normalmente de largo plazo que tienen covenants? Lo que nos hacen aquí es un poco ratificar que cuando vamos a evaluar la presentación de una deuda como corto o largo plazo bajo IFRS, las condiciones a la fecha de reporte son las claves para determinar eso. Lo que suceda después de la fecha de reporte es un evento subsecuente que no debe impactar la presentación en el balance general o en el estado de situación financiera, pero sí pudiera requerir revelaciones de eventos subsecuentes. Y siempre ha estado la duda de que si nosotros utilizamos la clasificación entre corto y largo plazo en función a los siguientes 12 meses, ¿qué va a suceder con esos saldos? Ha habido dudas de todos aquellos préstamos que tienen covenant donde su medición es en un periodo menor a los siguientes 12 meses, ejemplo mensual, trimestral, semestral. ¿Y qué pasa si hay una probabilidad o una expectativa de que quizás hoy estamos cumpliendo, hoy 31 de diciembre, pero cuando vaya a volver a medir en marzo tengo la expectativa de que lo pueda incumplir? Lo que hace esta modificación es aclararnos que si esa expectativa existe, se debería revelar. Por eso las nuevas revelaciones son para aquellas deudas que están asociadas a este tipo de covenants que se deben medir en un periodo menor a los siguientes 12 meses. Debemos de indicar cuál es su valor en libro, cuáles son las naturaleza y fechas del cumplimiento de los covenants, y si existen hechos y circunstancias que nos cause la duda de que pudiéramos cumplirlos en la fecha subsecuente, pero en ese plazo menor a los siguientes 12 meses, lo debemos explicar. Esto ya es parte también de las revelaciones que vamos a hacer en 2024. Para efectos ilustrativos, y como decíamos, este igual va a quedar grabado para que ustedes después lo puedan consultar, el webcast como tal, pero el material también va a estar disponible. Aquí pueden ver el ejemplo de una compañía que tiene 2 razones financieras que debe cumplir, donde se explica cuáles son, cuál es el parámetro o el indicador que tiene que cumplir, el valor de la razón, cuál es su valor en libro. Y en este caso en particular, la compañía considera que sí puede haber una duda debido al incremento en las tasas de interés y al costo financiero que está habiendo en el mercado, y dado que una de las razones se deriva del costo financiero, ellos tienen la duda razonable de que pudieran estar incumpliendo en el siguiente semestre cuando van a medir esto debido al incremento de las tasas de interés. Entonces, esto inmediatamente se revelaría en diciembre, y se está ya diciendo un poco el atenuante que está haciendo la compañía, que es ir con el banco a explicar la situación y quizás a renegociar el covenant o hasta inclusive llegar a obtener un waiver. Pero esta es la expectativa de junio, en este caso del 25, en el ejemplo estamos hablando del año pasado, el 24,
y al 23 de diciembre estaba totalmente cumpliendo con los covenants, por eso la clasificación no se ve impactada. Perfecto, Juan. Muy bien. Yo creo que, como nos decías, recordatorio, tenemos ese webcast de mediados del año, donde se cubrieron en detalle las otras normas que son aplicables a partir del 2024. En muchos casos son revelaciones adicionales que hay que considerar para pues estar listos para la preparación de estos estados financieros anuales. Y bueno, pues primero cubrimos en esta primera parte los cambios o las normas que pudieran tener un impacto en los estados financieros que se preparan. Pero existe otra revelación muy significativa, que es aquellos impactos que provienen de nuevos requisitos que vienen de las normas o las modificaciones a normas de los siguientes periodos, ¿no? U años. Entonces, aquí también el objetivo es abordar cada una de ellas. Y aquí, Juan, Paco, si nos quieres, por favor, compartir los detalles. Ok, sí, muchas gracias. Y bueno, en este punto en particular, y hablando de norma mexicana, creo que aquí vienen los efectos más relevantes de los cambios para los siguientes años. El primero de ellos, y créanme que ha sido un esfuerzo que ha hecho el CENIF por escuchar a los usuarios de los estados financieros, a los preparadores. A partir del año 2025 entra en vigor la norma, como la denomino yo, aunque afecta a muchas normas, pero revelaciones revisadas. Esta norma, desde mi punto de vista, es trascendental porque se hace una separación a nivel de las revelaciones que se estarán haciendo por entidades y una norma que acaba de ser publicada, promulgada el pasado viernes, 6 de diciembre, es en relación con la NIF A2, negocio en marcha. Perdón, esta norma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Inicialmente el borrador en auscultación estaba para el año 2025. Ya entrando en materia, el tema de las revelaciones revisadas, y vamos a primero partir de lo esencial, ¿no? Este proyecto de revelaciones revisadas afecta prácticamente a todas las normas de información financiera mexicana, ¿sí? Este proyecto hace una reducción significativa de revelaciones a llevar a cabo en los estados financieros a partir del año 2025. Adiciona algunas revelaciones, las cuales ahorita platicaremos de manera general, pero lo primero que se tiene que hacer a nivel de las compañías y de las administraciones es determinar qué tipo de entidad se es. Para efecto, la norma contable establece dos tipos de entidades: las entidades de interés público y las compañías que no son de interés público. Básicamente, las compañías de interés público son aquellas que tienen valores colocados en alguna bolsa de valores, ya sea deuda o capital. Aquellas entidades que se consideran, con el texto de la norma, se consideran como administración de fideicomisos, son fiduciarios. En términos generales se refiere a compañías del sector financiero, desde bancos, OFOMES, fideicomisos, etcétera, ¿no? Y aquellas compañías que pueden tener un riesgo sistémico en caso de que por alguna circunstancia cesaran su operación, ¿no? Y en este punto específico podemos tener a una compañía que atiende a niños, seguramente ustedes sabrán cuál es. Esa compañía, como ya se ha vuelto muy grande, imaginen por un momento que desaparece, el impacto que puede tener a nivel económico, a nivel de la sociedad, puede ser significativo, y ese se puede considerar como un ejemplo de un riesgo sistémico. ¿Qué pasaría si esa entidad desapareciera? Entonces, las entidades, las administraciones tienen que determinar qué tipo de entidades. Para las compañías, a las entidades, mejor dicho, de interés público, no existe una reducción en las revelaciones. Si quitamos este tipo de entidades y por lógica caemos en una entidad que no son de interés público, ya que no tienen deuda, no son del sector financiero, no tienen un riesgo sistémico, este tipo de compañías son las que tienen una reducción significativa
en sus revelaciones. Esto, desde mi punto de vista, apoya sustancialmente a los administradores, a las compañías, a enfocarse específicamente en el tipo de revelaciones que tienen que incluir en sus estados financieros. Y pues bueno, es algo que ustedes podrán ver en cada una de las normas. Afortunadamente viene separado en cada una de las normas qué tipo de revelación le aplica a una y qué tipo de revelación le aplica a la otra entidad. ¿Sí? A nivel de ejemplo, y vamos a empezar con aquellas revelaciones que sí tuvieron o que fueron adicionadas dentro de las normas de información financiera, tenemos, por ejemplo, la norma B7. Antes no incluía incluir una revelación relacionada con la contraprestación contingente. Ahora, se está pidiendo que se incluya y este es de aplicación general. Esto aplica para entidades de interés público y compañías de no interés público. En el caso de inventarios, se está requiriendo incluir las variaciones en los diferentes rubros que componen el rubro de inventarios. Esto no se requería y también se está requiriendo para ambos tipos de entidades. En el caso de propiedades, planta y equipo, algo que existía solamente para compañías públicas era la conciliación de movimiento dentro del rubro de activos fijos. A partir del 2025, se requiere que para las entidades que no son de interés público también incluyan esta conciliación. Otras de las adiciones que se están considerando en relación con inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes, se requieren ciertas revelaciones resumidas, conciliando saldos en libros contra los valores reportados de las asociadas o negocios conjuntos, ¿no? También se pide revelaciones muy específicas en los estados financieros sobre rubros muy particulares, como puede ser efectivo, pasivos, etcétera, de las asociadas o negocios conjuntos. A nivel de arrendamientos, también se incluye una revelación específica para el arrendador, ¿sí? Donde se le pide revelaciones generales de los acuerdos más importantes que tenga celebrados. A nivel del arrendatario, se incluyen revelaciones que incluyen una descripción general de arrendamientos significativos. Estos dos ejemplos que estamos mencionando son de aplicación para entidades de interés público y entidades que no son de interés público. A nivel de las revelaciones que han sido eliminadas, y aquí quiero hacer una precisión, las revelaciones que fueron eliminadas de manera general se refieren a temas de riesgos, temas de valor razonable y algunos otros conceptos menores. Esos ya son muy variados dependiendo de cada una de las normas, pero ese tipo de revelaciones que antes eran requeridas para todas las entidades son las que están siendo eliminadas, ¿no? A nivel de ejemplo de lo que consideramos como revelaciones que fueron eliminadas y que podrían ser las más relevantes, en el contexto del capital contable, por ejemplo, se está eliminando la revelación del motivo del por qué se hizo un reembolso de capital en el periodo, ¿no? La descripción de cómo se efectuaron las aportaciones de capital también fue eliminada. A nivel de beneficios empleados, ustedes recordarán que es una nota bastante amplia que pide diversas conciliaciones, diversa información sobre hipótesis. En general es una nota muy, muy robusta. Para las compañías, en general, se está eliminando, por ejemplo, la conciliación de los saldos del pasivo neto sobre los beneficios definidos o activos netos sobre beneficios definidos. Es una conciliación bastante amplia, se está eliminando esa revelación. También se está eliminando el revelar hipótesis, tasas de interés que antes era requerido. Entonces, estas revelaciones son a nivel de ejemplo de las más relevantes, tanto de las que fueron adicionadas como las que fueron eliminadas, pero quisiera detenerme en comentarles dos aspectos. Uno, por costumbre puede haber entidades que decidan seguir revelando lo mismo que venían revelando con anterioridad antes de la entrada en vigor de esta norma.
La norma establece que si una entidad decide continuar revelando eso que antes era requerido y que ahorita ya no lo es, tiene que revelar, esa es una revelación adicional, tiene que revelar la justificación del por qué lo está haciendo. Y debe de ser una justificación válida. Seguramente podrá tener algún usuario de los estados financieros que le esté requiriendo ese dato. Es válido poner esta revelación. Pero continuar revelando lo mismo antes de la entrada en vigor de estas modificaciones a las normas a nivel de revelaciones implicaría que no está cumpliendo con el marco establecido. Y entonces ya sería una decisión en conjunto del auditor y de la administración el impacto que tendría que tener esas revelaciones adicionales no requeridas dentro de los estados financieros. Y el siguiente paso también, o el siguiente punto, es aquellas entidades que en este año 1 decidieron incorporar esas revelaciones. ¿Por qué? Porque tenían una justificación, querían seguirlo haciendo. ¿Qué pasa si al año siguiente deciden eliminarlas porque no son requeridas? Bueno, este cambio de un año a otro se puede considerar, mejor dicho, se considera un cambio en política contable. Se tendrán que reformular los estados financieros a nivel de revelación, pero es algo importante que también se debe de tener en cuenta, ¿no? Este aspecto de las revelaciones revisadas, desde mi punto de vista, va a facilitar mucho a las administraciones a que sean más eficientes y más focalizadas a nivel de lo que tienen que revelar en su información financiera, ¿no? Y este es el tema relacionado con revelaciones revisadas. Sí. Paco, aquí, o sea, es súper importante lo que dices y me quedo con 3 cosas. Uno, que no es un cambio voluntario. Es decir, aunque represente revelar menos, se debe de hacer porque calificas como una entidad u otra y se debe de hacer un análisis. Una pregunta que te quiero hacer es, para los estados financieros el 31 de diciembre de 2024, que aún no entra en vigor esa norma, ¿qué se esperaría ver en las revelaciones de cierre de los estados financieros bajo NIF mexicanas con respecto, pues, a la adopción de esta nueva norma? Lo que se esperaría primero es, si una compañía decide adoptar de manera anticipada, porque existe esta posibilidad, bueno, lo tendrá que plasmar, ¿no? Pero a nivel de la revelación que por entrada en vigor de una nueva norma de años futuros, lo menos que se esperaría es que ya hayan definido o decidido qué tipo de entidades son y el tipo de revelaciones que le estaría aplicando. Porque es un hecho que quien tiene que hacer ese análisis es la administración. Claro. Y ahorita ya debería de haberlo hecho para poderlo revelar en sus estados financieros y que el usuario de años siguientes o que va a utilizar los estados financieros ya sepa qué revelaciones va a esperar y qué impacto va a tener. Exacto, eso es súper importante. Y la otra es que decías que se tiene que aplicar como un cambio contable y se tiene que afectar de manera retrospectiva, lo cual, si lo adoptan como viene la norma, a partir del 1 de enero de 2025, tendrían que estar afectando las revelaciones del 1 de enero de 2024, que tal vez no es tan complicado cuando hay que eliminar revelaciones, pero sí hay que incorporar nuevas revelaciones, por ejemplo, la conciliación de los movimientos de activo fijo para las entidades de no interés público. Ahí es donde sí tal vez tienen que empezar a preparar la información, ¿no? Sí. Esta norma, la verdad es que fue publicada desde el año pasado. Entonces, se esperaría que las administraciones ya hubieran hecho ese análisis o estuvieran en proceso de determinarlo, ¿no? Precisamente por lo que comentas, porque puede haber información, al ser comparativos, estados financieros, puede haber información que ya necesiten estar preparando o a lo mejor eliminando. Claro. Y eso implica cambios en controles, cambios en procesos. Entonces, bueno, sí, sería así. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, continuando con la otra norma que entró en vigor, mejor dicho, va a entrar en vigor el 1 de enero de 2026, aquí no es 25, el proyecto original decía 25, como les comentaba el viernes pasado, ya se publicó y la fecha de entrada es 2026, es la norma de negocio en marcha. Esta norma, desde mi punto de vista, también da mucha claridad en aquellas compañías donde puede existir alguna incertidumbre sobre el negocio en marcha.
¿Cuáles son los principales aspectos que aborda esta norma? Primero, llevar a cabo un análisis o identificar si existen incertidumbres o no sobre la continuidad de negocio en marcha. Dependiendo del tipo de incertidumbre que puede existir, ir poniendo en casillas en qué etapa se puede encontrar y el tipo de afectación que podría tener. Esta norma para mí es muy relevante, se puede adoptar de manera anticipada y pues bueno, entrando un poco en materia. La norma de incertidumbres sobre negocio en marcha establece 4 aspectos particulares o 4 situaciones particulares que se deben de tomar en cuenta. La primera de ellas es cuando una entidad es negocio en marcha y no tiene incertidumbres importantes. Puede tener algún tema menor, pudiera ser un problema, pero que la administración está llevando a cabo ciertas acciones para solventarlo. Este es un tipo de situación. La otra situación es negocio en marcha con incertidumbres importantes. Aquí lo que se tiene que empezar a evaluar son, mejor dicho, las acciones que debe tomar la administración que estén mitigando esas posibles incertidumbres importantes y que llegue a una conclusión si sigue como negocio en marcha o no. La otra tipo de entidad es aquellas entidades que se encuentran en una reorganización legal. ¿Qué significa esto? Identificaron incertidumbres importantes, ¿sí? Están haciendo acciones de mitigación de esas incertidumbres, pero está implicando que se tienen que reorganizar. Tienen que hacer ciertos pasos legales o internos para poder continuar como negocio en marcha. Este es un aspecto muy particular que la norma establece como reorganización legal. Y el último tipo último tipo de entidad que establece, de situación, mejor dicho, que establece esta norma, es cuando ya no se considera un negocio en marcha. Y prácticamente aquí es un tema de liquidación. ¿Por qué se vuelve relevante este análisis de las 4 situaciones que pueden estar enfrentando una entidad? Porque como ustedes podrán ver, tiene una afectación tanto a nivel contable como presentación de la información financiera. Y si quieren, partamos en el primer caso. Cuando existen incertidumbres importantes, pero se están mitigando y no hay ningún problema, entonces la continuidad, se considera que la compañía sigue como negocio en marcha, tendrá que aplicar las normas contables vigentes que ha venido aplicando hasta el momento, y es algo que debe de seguir continuando trabajando, ¿no? En el caso de entidades que tienen incertidumbres importantes como negocio en marcha, ahí se siguen presentando los 4 estados financieros, pero en el proceso de presentación, ¿sí? Puede haber aspectos importantes que se tienen que estar revelando como tal, ¿no? Digamos, aquí la característica es revelar adecuadamente cuáles son esas incertidumbres importantes y sobre esas cuál es el plan de mitigación que están siguiendo las entidades, ¿no? En el caso de las entidades que están en un tema de reorganización legal, aquí también continúan con los 4 estados financieros, pero se les pide a las entidades poner por separado aquellos activos y pasivos que están sujetos a convenio. ¿Qué significa esto? Una compañía puede estar en un tema de concurso mercantil y puede tener apalancados o apalabrados ciertos activos para poder salir del concurso mercantil. O tiene ciertos pasivos que está en renegociación con sus acreedores para poder también salir del concurso mercantil. Estos activos y pasivos tienen que ser separados e identificados en el estado de situación financiera y también en el estado de flujo de efectivo. Se incluyen revelaciones adicionales para este tipo de entidades, ¿no? Y digamos que hasta estos 3 tipos de entidades, las normas contables siguen siendo las mismas, no hay mucho problema en eso, revelaciones adicionales, con lo cual
suena lógico que se estén llevando a cabo, pero cuando entramos en un tema de una entidad que no es negocio en marcha, aquí es donde viene el cambio significativo. Porque, primero, temas de evaluación. Todos los activos y pasivos deben de estar a un valor neto de liquidación. Y ese valor neto de liquidación puede ser sustancialmente menor o mayor, dependiendo si es activo o pasivo, a lo que se tiene registrado contablemente. Y un valor de liquidación es, en verdad, salir al mercado, tratar de vender un activo o de realizar un activo en las condiciones en las cuales se encuentra la entidad. No necesariamente puede ser el valor de mercado, y eso sí es algo que hay que enfatizar. Este valor de liquidación puede ser diferente del valor de mercado, seguramente muy diferente del valor establecido en libro. El otro cambio significativo es, se tienen que presentar solamente 2 estados financieros. El estado de activos y pasivos netos en liquidación y un estado de cambios en el activo o pasivo. Solamente dos estados financieros son los que se tienen que presentar. Ya olvidemos los 4 estados financieros en las situaciones anteriores que se tenían que elaborar. Aquí nada más van a ser 2. Y a nivel de revelaciones, bueno, podrán suponer que al no ser un tema de negocio en marcha, se tienen que poner el juicio sobre el negocio en marcha, planes de liquidación, supuestos de evaluación, entradas y salidas de efectivo, o sea, y requiere una serie de revelaciones significativas. Desde mi punto de vista, esta norma aporta mucho a la profesión, a los usuarios, porque ya establece claramente qué tipo de entidad podemos estar cayendo y el tipo de evaluación. De haber existido esta norma hace 2 o 3 años que existió el tema del outsourcing y por lo cual muchas compañías de servicio tuvieron que ser liquidadas porque ya no era permitido tenerlas vivas y solamente prestar ese tipo de servicios. En ese entonces muchas compañías fueron liquidadas, fusionadas. Existía la duda de cómo tenerlas que evaluar y qué características tener que considerar. Yo creo que con esta norma nos da mucha información para efectos de cuando estemos en un tema de negocio en marcha. Esta norma se puede adoptar de manera anticipada para el año 2025, obligatoria a partir del año 2026 y, como les comento, fue ya liberada por el CINIF el viernes pasado. Seguramente no está todavía del conocimiento de todos por ciertos derechos de autor que existen, pero a partir de enero ya lo podrán tener en sus manos. Perfecto, pues sí, muy interesante. Muchas gracias, Paco. Aquí recordar que si hacemos pues el análisis bajo IFRS, aunque no existe una norma como tal, sí ya existen los conceptos dentro pues de la IAS 1 y otras normas, aunque en general las normas de información financiera internacionales están generadas contables para compañías como negocio en marcha. Sí existe material educativo y parece que utiliza pues escenarios muy similares a qué consideraciones hay que tomar. Tal vez lo que se va mucho más allá, esta nueva norma que dices, es qué hacer cuando ya la empresa no es un negocio en marcha y cómo medir todos esos activos y la presentación. Creo que es bastante interesante. Así es. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahora nos toca pasar a las nuevas normas o modificaciones y en general nuevas normas relacionadas con las normas internacionales de información financiera contables. Y aquí, bueno, pues Juan, tú nos vas a llevar por todos estos cambios tan interesantes también que vienen por IFRS. Sí, de acuerdo. Así como estamos viendo los cambios importantes que vienen para normas locales, vamos a ver que en las normas internacionales yo destacaría que el IFRS 18, que va a ser la nueva guía de presentación y revelación para los estados financieros vigente a partir de 2027, trae definitivamente cambios importantes independientemente de la industria en que estemos. El caso del IFRS 9, aplicable para 2026, es una modificación, una aclaración sobre particularmente transacciones mediante pagos electrónicos. Y también tenemos una nueva norma de IFRS 19 que, similar a la norma local mexicana, buscó hacer una revisión de aquellas compañías de principalmente características privadas
cómo podría ser las revelaciones más simples con el objeto de poder utilizar IFRS. Vamos a comentar un poco en detalle. El IFRS 9, la modificación sobre pagos electrónicos, nos ratifica que, por ejemplo, del lado de los activos, para darle baja a un activo, deberíamos ya definitivamente, el caso de una cuenta por cobrar, haber recibido el dinero, tenerlo disponible en la cuenta bancaria y en ese momento darle baja. Esta revisión fue orientada totalmente a los pagos electrónicos, dígase un poco transferencia electrónica, y de hecho se estuvo planteando si esto iba a ser equivalente o iba a considerar pagos también de forma electrónica similares a una tarjeta de crédito, que también es de uso muy común, y la discusión fue que no, que aquí solo se está planteando la parte de transferencia en efectivo electrónico. El ejercicio de esto que nos lleva un poco es a validar cuáles son las políticas contables que tenemos en las compañías para actualmente considerar un pago como recibido o que sea ya un equivalente de efectivo. Esto, en el caso de las transferencias electrónicas, lo que nos ratifica es que si yo tengo una cuenta por cobrar que me hicieron el pago para liquidar la cuenta por cobrar, una vez que yo vea el dinero depositado en la cuenta bancaria es cuando debería darle de baja a la cuenta por cobrar. A veces es similar el cuestionamiento: ¿qué pasa si me pagaron con tarjeta de crédito? Pero no es directamente la modificación o la guía que se dio aquí. Entonces, aquí el mensaje es: revisemos cómo están las políticas contables para considerar los pagos, en particular si son los pagos electrónicos. Aunque esto entre en vigencia hasta el 1 de enero de 2026, definitivamente ahora que vamos a hacer las revelaciones de si esto podría tener impacto o no en el futuro para los estados financieros de las entidades, ya deberíamos estar evaluando cómo nos puede impactar. Y una pregunta similar para el caso de los pasivos. Cuando nosotros damos de baja un pasivo, ¿cuándo lo damos? ¿En qué momento? Y a diferencia de la cuenta por cobrar, donde típicamente la práctica es darle de baja, si yo tengo, en el caso de la transferencia, ya el dinero disponible en la cuenta, muchas veces en el caso de los pasivos le damos de baja cuando se ha realizado un proceso de pago dentro de la organización, que sigue dependiendo de cuál es el sistema electrónico, inclusive el sistema de registros contables que tienen las compañías. En base a ese proceso interno, que incluye hasta los procedimientos de control interno, a veces se dan de baja, digamos, el pasivo, independientemente de que el débito en la cuenta bancaria no se ha hecho. Lo que hace aquí esta nueva guía es aclararnos que eso que hoy en día es la práctica, que es bastante común ver un pasivo que se da de baja sin necesariamente ver el débito en la cuenta bancaria, esto nos ratifica que eso va a ser una opción de política contable, que digamos que se entiende que la naturaleza es siempre darle baja cuando tengamos el débito también en la cuenta bancaria. Entonces se va a tener que revisar la opción de política contable para poder documentar que cumplamos con estas tres características. No tener la capacidad para poder retirar, detener o cancelar la instrucción de pago. No tener una capacidad práctica de poder acceder al efectivo y utilizarlo para otro fin. Y inclusive cuál es el riesgo asociado en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos de que nos puedan devolver la transacción, de que haya un error y algo que se mandó a hacer, después el banco me dice que no se puede realizar. Es interesante ver esto en la práctica porque cada uno de estos hay que documentarlo, hay que justificar, como les digo, de hecho, cuál es la experiencia con el Sistema Nacional Bancario en la parte de transferencias electrónicas, y algo que hoy en día se da por hecho y mucho en la práctica, ahora tenemos que documentar si la compañía lo considera como una opción de política contable en vez de esperarse a tener los débitos del pago de una cuenta por pagar también hecho en su cuenta bancaria. Definitivamente algo que va a traer trabajo para las compañías. Y sobre todo el impacto que va a tener en los cierres, ¿no? O sea, dependiendo de la política contable que tomes, pues justo al 31 y sobre todo 31 de diciembre, el impacto que pudiera tener si das de baja o no ese pasivo, ¿no? Definitivamente. Y algo que quizás, como digo, lo damos por hecho y es la práctica. Ahora que nos preguntan cuál es el respaldo de que esta transacción no se eche para atrás la instrucción de pago, hay que ahora sí que ponerla en blanco y negro escrito en nuestros procedimientos. Luego, quizá la norma que más va a tener revolución en los reportes financieros preparados bajo las normas internacionales de contabilidad va a ser esta norma de IFRS 18, que lo que busca es que haya un poco en base a las
cuestionamientos que ha habido históricamente, recientemente, sobre la comparabilidad principalmente del estado de resultados, a través de los diferentes criterios que las compañías tienen, ahora podamos tener un poco más de consistencia. Esta norma va a sustituir a la actual IAS 1 y lo que busca es eso, que haya consistencia, que la administración comience inclusive a revelar lo que consideran como medidas de desempeño que utilizan para explicar un poco cómo van los resultados y los objetivos cumplidos o no de sus negocios. Inclusive vamos a ver cómo agrupar y cómo presentar la información en el balance general o en el estado de resultados. Esto es aplicable el 1 de enero del 27, pero los conceptos que vienen ahí, ahorita vamos a comentar algunos, definitivamente son importantes. De que no esperemos a último momento para analizar esto. Imaginémonos un estado de resultados que se prepara por función. Es una compañía que se dedica a un sector industrial, no es una compañía financiera. Y entonces ahora lo que tenemos como estructura del estado de resultados va a ser clasificar los movimientos y partidas en 3 categorías: operación, inversión y financiamiento. Aun cuando se parecen a lo que hacemos para el estado de flujo de efectivo, no son las mismas definiciones y no es un automático de que van a ser totalmente consistentes los conceptos. Lo que busca esta guía es decirnos, operación se asocia al core business del negocio, de la actividad principal que genera los ingresos, y no tiene que ver con que si la partida es inusual o significativa o poco significativa, infrecuente o frecuente, no. Simplemente forma parte de la operación básica de la empresa. Luego, inversión va a ser aquellos tipos de partidas de ingreso y gasto que no son asociadas directamente al core business y que tenemos para que sean activos de largo plazo que nos generan un tipo de rendimiento o inclusive un gasto. Y financiamiento son aquellas actividades que nos generan ingresos y gastos con el objetivo de obtener las fuentes o los recursos que las compañías necesitan para operar. Entonces, típicamente, pues vamos a tener, si imaginamos una compañía que se dedica a un proceso productivo, vamos a tener la utilidad de operación, que en la práctica, se utilizaba mucho en este estado financiero preparado en base a función. Sin embargo, ahora la norma nos dice, precisamente para poder hacer el corte de qué significa operación, vamos a incluir la utilidad o pérdida de operación de forma obligatoria. Es un nuevo subtotal requerido, antes se hacía por práctica. Luego vamos a tener el nuevo subtotal de utilidad o pérdida antes de financiamiento de impuestos. Esos subtotales son nuevos con la intención de poder hacer el corte de las diferentes categorías. Aquí, lógicamente, van a haber movimientos como, por ejemplo, hay compañías que a veces tienen un core business, pero tienen un segundo ingreso. A veces, por ejemplo, tienen propiedades de inversión que generan rentas, pero se dedican a vender un producto. Hoy en día quizás pueden estar presentando eso como parte de otros ingresos diferentes al ingreso con sus clientes principales, pero bajo este esquema, por ejemplo, ya no podría ir ahí. Tendría que presentarse directamente en actividades de inversión. Lo mismo que, por ejemplo, si tenemos una cuenta bancaria con inversiones temporales, que consideramos que realmente nos está dando es un rendimiento, a veces tenemos los intereses ganados en la parte de intereses o costos financieros, que aquí ahora está más o menos en el equivalente del área de financiamiento, categoría de financiamiento, pero ahora esos intereses ganados pues serían más de inversión. Algo interesante aquí es que también hubo cuestionamientos sobre, por ejemplo, qué pasa con los efectos cambiarios. Los efectos cambiarios hoy en día muchas compañías lo consideran más el componente financiero. Lo que nos dice aquí es que había que analizar qué lo origina. Entonces, por ejemplo, un efecto cambiario de proveedores, un efecto cambiario de clientes es más de operación. Entonces ahora tendríamos que abrir los efectos cambiarios. Hoy en día no necesariamente tenemos, por ejemplo, a nivel del mayor general o inclusive de la balanza, subcuentas para poder abrir los efectos cambiarios por naturaleza. Eso es algo que nos implicaría trabajo. Lo mismo nos preguntan, por ejemplo, los efectos de los instrumentos financieros derivados. Hoy en día hay la posibilidad de que las compañías definan dónde presentan los efectos de los instrumentos financieros derivados. Ahora se tiene un poco más que asociar a operación, a inversión o a financiamiento y a entender dónde hace más sentido que se haga la presentación de esto, buscando que se asocie con estas categorías.
La revelación de los gastos por naturaleza básicamente nos la hacen más simple, nos permiten que hoy en día, si tenemos que abrir un poco todos los componentes, considerando la materialidad que forman parte de los costos, tanto en la parte de costo de ventas como gastos en la parte de los gastos de operación. Ahora básicamente lo que nos dicen que tenemos que mantener separado y explicando por naturaleza son las depreciaciones, las amortizaciones, los beneficios empleados, las pérdidas por deterioro y la disminución que puede tener por deterioro o por llevar el inventario a su valor neto de realización, explicado por cada uno de los rubros principales que vamos a tener en el estado de resultados. Esto nos puede llevar a que, por ejemplo, una pérdida por deterioro de un activo se presente, aunque estemos presentando por función el estado de resultados. En esa parte destaquemos una pérdida por deterioro, haciendo un tipo de mezcla entre por función y naturaleza, porque se entiende que ese tipo de gasto refleja para un lector del estado financiero una mayor utilidad de entender que en el performance del negocio algo particular sucedió en el año. Algo muy interesante va a ser las medidas de desempeño en la administración. Esto lo que nos dice es que primero hay que identificar una medida de desempeño que se base en un subtotal de ingresos y gastos que la compañía o la administración considere que es relevante. A veces esto no tiene que ser una empresa pública, donde normalmente se presenta un reporte del resultado de cómo van las operaciones, sino inclusive ahora siendo empresa privada, pero por ejemplo en tu página web subas un reporte trimestral de cómo va el negocio y utilizas una medida de desempeño como podría ser la utilidad de operación o podría ser el EBITDA o podría ser cualquiera que se derive de ingresos y gastos, pero lo consideres como tu medida de desempeño, hay que identificarla y traerla a validar para efecto de esta nota, porque se tendría que hacer una reconciliación entre esa partida o esa medida y un subtotal del estado financiero de resultados que esté más cercano y explicar cuáles son las diferencias. Dar los criterios de la administración de por qué esto representa una buena medida del desempeño del negocio, explicar cómo se determina y si llegara a haber cambios de periodo de que una medida considerada anteriormente ya no es relevante y pasan a otra, pues hacer una explicación. Criterios de agregación y agregación nos va a llevar a que, por ejemplo, si hoy en día tengo cuentas como crédito mercantil que sea relevante agrupado con intangibles, aquí el hecho de que sea ya esa partida material deberíamos separar, por más que tenga la misma naturaleza de intangible. El hecho de que yo tenga una cuenta que se llame instrumentos financieros, pero adentro tengo instrumentos financieros medios a costo amortizado, instrumentos financieros medios a valor razonable, pues los criterios de agregación y desagregación busca es que hayan partidas similares. Ejemplo, si se miden a costo amortizado no es lo mismo que a valor razonable, y algo que hoy en día agrupamos quizá vamos a tener que desagregar. Esto es muy interesante porque como ustedes están dándose cuenta, un criterio no está en blanco y negro definido en la norma, sino que en función a la guía que nos da, tenemos que aplicarla y ver para nuestra industria, para nuestra compañía, en base a los tipos de activos y pasivos, ingresos y gastos que manejamos, cuál es el mayor sentido de agrupar. Si podemos seguirlo haciendo igual o hay que hacer cambios. Ahora sí que hablar de agrupación, estamos hablando de sistemas de reporte, estamos hablando de efectos locales, estamos hablando tal vez de efectos de grupo y de lo que hacemos. Entonces, como pueden ver, esta norma definitivamente va a ser la que nos haga generar trabajo, ¿no? Y aquí antes de pasar a la siguiente norma, Juan, sabemos que, bueno, no es vigente para este cierre, sino que a futuro, pero ¿cómo se espera que el impacto se vaya a considerar, también considerando los comparativos? Si una compañía tiene 2 años, comparativos, ¿cómo deberían de considerar estos impactos? Sí, como comentamos en el principio, un poco estamos viendo las normas futuras porque inclusive en el 24 deberíamos estar explicando cómo espera la compañía que esto los pueda impactar, ¿no? El grado de avance de análisis de esto pues va a depender de cada compañía y podrán dar mayor o menor detalle de cómo esto les impacta, desde si su agrupación de cuentas va a cambiar, su estructura del estado de resultados, si por ejemplo tu utilidad operativa se va a ver impactada porque, volviendo al ejemplo de un ingreso que tengo de una propiedad de inversión, hoy lo sumaba en la utilidad de operación, ya no lo puedo sumar en la utilidad de operación. Entonces, depende de ese grado de análisis, las compañías deberían explicar, pero la cuestión de decir no espero impactos es bastante difícil sustentar.
Entonces sí hay que tener como una visión mínimo general y decir que estamos trabajando para poder todavía determinar qué magnitud van a tener los impactos. Exacto. Y en adición a eso, tal vez empezar a generar información de manera paralela, ¿no? Porque pues como explicabas, existen varios criterios que anteriormente no existían en la IAS 1, en donde ya se tienen que hacer ciertas modificaciones o presentar información de cierta forma, y lo cual, bueno, pues como va a impactar el comparativo, si esta norma tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2026, 27, es el 1 de enero de 2026 es el primer año comparativo, pero si llevan 2 años de comparativo, pues es el 1 de enero de 2025. Entonces, pues ahí es la importancia también de entender esto, más allá, obviamente, de la revelación, que es importante, es generar esa información paralela para estar listos en esa adopción también. Así es, eso es muy cierto. Luego, similar a lo que se hizo para México, a nivel internacional se hizo una revisión de que hay ciertas compañías que realmente no son de interés público y que podrían tener un alcance en las revelaciones más simplificado. Entonces se sacó el IFRS 19, donde se considera subsidiaria sin responsabilidad pública, es decir, las compañías no tienen ningún tipo de interés, como estar inscrita en una bolsa de valores, haber emitido deuda que se considere pública, y que a la vez, digamos que su casa matriz inclusive prepara estados financieros bajo IFRS, y ahí arriba esa información en el siguiente nivel se considera pública porque está disponible, bien sea en la página web del grupo o ese grupo es público en una bolsa de valores e incluye en sus reportes los estados financieros, ¿no? Entonces lo que se hizo fue hacer una revisión en general de todas las normas y decir, bueno, si tú calificas como una subsidiaria que no tiene responsabilidad pública, pues entonces básicamente se reduce el alcance de las revelaciones, buscando que lo que signifique de mayor interés para un inversionista sea lo que se pueda quizá simplificar o hasta eliminar, porque no está para ese objetivo la información financiera. Entonces, por ejemplo, las normas de propiedad, planta y equipo se llegó a reducir hasta en un 60% el alcance de las revelaciones en un ejercicio muy simple. Si antes habían 15 requerimientos de revelación, pues ahora van a haber solo 8. Es decir, los 8 estaban dentro de los 15, no hay revelaciones nuevas, sino simplemente en verdad es quitar. Lo mismo pasa con impuestos sobre la renta, en promedio se quitó algo del 50%, la de ingresos también, e inclusive la de una que tiene que ver con el IFRS 12 sobre publicar o incluir información de inversiones en asociadas o en otro tipo de entidades, que a veces, por ejemplo, era poner un resumen financiero, balance de información de esa asociada, pues este tipo de enfoques dice, bueno, tú no eres una entidad de interés público, quizás entonces no hace sentido dar todo ese nivel de detalle, ¿no? Esta va, yo creo que en general para México va a ser muy interesante porque aquí tenemos muchas compañías que son subsidiarias de compañías europeas, donde su casa matriz sí es una entidad pública, sí hace inclusive publicación en la bolsa o en su página web de los estados financieros consolidados. Eso incluye las operaciones en México y quizás partiendo de ahí, y luego aquí que no haya ningún tipo de interés como haber emitido una deuda a través de la bolsa, etcétera, quizás esas compañías van a poder tener un estado financiero más reducido con un alcance menor a lo que tiene que hacer su grupo, ¿no? Y va a ser muy interesante evaluar esto y aplicarlo. También es para 2027, pero desde lo que ya se puede ir evaluando, sobre todo que estamos en el alcance de poder aplicar esto. Y de igual forma, Juan, antes de continuar a la siguiente sección, la expectativa es que en los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, igual ya se empiece a mencionar esta norma y los posibles impactos. Pero una pregunta que tengo para ti, con lo que nos comentaba Paco de las revelaciones, la distinción entre entidades de interés público y no interés público y el efecto en las revelaciones, ¿cómo comparamos esta nueva norma IFRS 19 con lo que nos compartía Paco? Yo diría que hay cierta parcialidad en que puede haber que una compañía califique para ambos como no de interés público, pero no necesariamente, porque creo que la norma mexicana trae un concepto más amplio, más específico. Por ejemplo, si tiene un impacto sistemático o no, eso no es parte de lo que en la norma internacional se considera. La norma internacional va más directamente a que no tengas como personas
porque invirtieron en la compañía, típicamente acciones o deuda, y que a la vez tu casa matriz tenga esa información del grupo disponible, ¿no? Como que es lo principal. En México creo que está un poco más elaborado en el contexto nacional de qué implicaciones para inclusive el país puede tener. En IFRS más que para el país, es como para los inversionistas, ¿no? Exacto. Y entonces hay compañías que en algunos casos generan información bajo NIF mexicana y que en otros casos generan información para IFRS. Tal vez, obviamente, el concepto es similar, pero el análisis tendrá que ser hecho pues correspondiente a las diferentes normas, considerando los criterios, como decía Juan y Paco nos daba en detalle, pero también tal vez el nivel de revelaciones que se eliminan son también distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí viene bastantes temas interesantes a futuro y que bueno, pues la recomendación y la intención, aparte de compartirles que es importante incluir el posible impacto en los estados financieros como lo requieren las normas tanto mexicanas e internacionales, es también pues que las empresas empiecen a preparar, haciendo los análisis, generando las decisiones, la información, los procesos, los controles para pues estar listos y poder adoptarlas cuando esto se requiera, o también la opción de si lo consideran relevante, pues evaluar una posible adopción anticipada. De acuerdo. Bueno, ahora pasamos a la siguiente sección. En esta sección son dos temas importantes que queremos compartir con ustedes. También ya los cubrimos de manera más detallada en el webcast que tuvimos a junio. Y aquí los traemos simplemente pues como recordatorio y hablar en particular sobre alguna decisión de agenda que se tuvo la comunicación en julio y vamos a comentar sobre esto. Pero primero retomar un poco sobre qué son las decisiones de agenda y cómo impactan en la preparación de los estados financieros. Primero, recordar que las decisiones de agenda pues básicamente son aquellas que se toman por el Comité de Interpretaciones, que es parte pues de los organismos del ISB. Y básicamente, pues cuando hay algún tema que requiera algún tipo de consulta, se mandan a este comité y finalmente en el comité deciden ya sea emitir una interpretación que forma parte también del marco de IFRS contable o emitir una decisión de agenda que ahí básicamente detallan en el documento de análisis pues los antecedentes de lo que fue consultado, más aparte pues una conclusión del por qué tal vez no es necesario emitir una interpretación porque consideran que ya las normas existentes de alguna forma cubren el tema en consideración. Aquí es importante mencionar que las decisiones de agenda también forman parte del marco contable. Entonces, cuando se están presentando o preparando los estados financieros bajo IFRS, también se deben de considerar todas las decisiones de agenda que se han emitido y si tiene algún impacto en los estados financieros, también tiene que ser considerado. A diferencia de las normas o de las interpretaciones que tienen una fecha efectiva muy clara, las decisiones de agenda que pueden representar tal vez en ocasiones cambios en la forma en la que la compañía venía reportando cierta información o revelando cierta información, se quedan abiertas, no tienen una fecha de adopción. Lo que sí hubo una comunicación en la cual se decía que, pues, si bien es cierto, forman parte del marco contable, el tiempo que se tomen en adoptar dependerá pues de la complejidad y de la información que requiera la compañía para hacer el análisis, pero también decir que esto tiene que ser un tiempo razonable. Entonces, les compartíamos en el webcast anterior algunas decisiones de agenda que ya se habían emitido a la fecha que hicimos dicho webcast y les recomendamos referirnos al mismo, pero en esta ocasión hubo una nueva decisión de agenda y tiene que ver con segmentos. Y aquí, Juan, ¿qué nos puedes compartir al respecto para igual dar un poco de mayor información de lo que se discutió? Sí, de acuerdo. Yo creo que aquí ahora que estamos en el cierre de este año 24 y la agenda fue publicada en el julio del 24,
Las preguntas eran sobre cómo interpretar un párrafo particular de la norma de segmentos, que es el 23, donde dice que ciertos rubros de ingresos y gastos se deben revelar por el segmento reportado, por cada segmento reportado. Y pues, por ejemplo, allí hay una lista de temas como los ingresos provenientes de terceros, los ingresos intersegmentos, las depreciaciones, amortizaciones, gastos de intereses, inclusive dice efectos no monetarios, diferente a la depreciación y amortización. Y había un rubro muy particular, o hay un rubro muy particular que dice cualquier otro ingreso o gasto que se considere material, según un párrafo 97 del IAS 1. Entonces, bueno, en la práctica lo que ha sucedido es que habían dudas de que si dentro de ese listado de temas, pues si el tema no está en esa medida de desempeño que determinaron para el segmento, o inclusive no se le entregaba a la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, si entonces no lo voy a revelar. Quizás podemos conseguir alguna diversidad en la práctica de que por más que había esa lista, no todos aplicaban exactamente esos rubros como parte de las revelaciones. Entonces ahora se aclara, mira, siempre se va a tener que revelar cuando forme parte de la medida de desempeño, y si no forma parte de la medida de desempeño, pero se le entrega a esa máxima autoridad por otro fin, pues eso se tiene que revelar como parte de los segmentos. Y luego, ¿qué considerar como material o no material diferente a esos que están ahí listados? Pues lo que se dice es que hay que usar juicio, hay que un poco, quizás en la práctica se entendía que esto tendría que ver con aquellas partidas que se podrían considerar inusuales, como un deterioro significativo de activo a largo plazo. Sin embargo, en IFRS no tenemos el concepto de inusuales o no recurrentes, por lo tanto no es la base para hacer la evaluación. Quizás muchas veces con el caso de las compañías americanas que bajo US GAAP hacen una nota de segmento y sí le dan como referencia a las partidas inusuales como tal por requerimiento de la norma, pues aquí en IFRS no tenemos como tal ese requerimiento inusual. Entonces ahora hay que repensar un poquito qué es lo que se viene considerando y evaluar si esta nota necesita una actualización en función de estos nuevos requerimientos. Perfecto. Entonces, aquí lo importante es hacer la evaluación el 31 de diciembre de 2024, si este tema es relevante a la compañía, y obviamente pues ya incorporar los efectos de esta modificación, y en caso que represente y exista una justificación adecuada, pues decir que se está evaluando, aunque la expectativa es que si es información que ya se viene reportando al CODM, pues tal vez lo más recomendable es que, o lo que se esperaría es tal vez ya estas modificaciones de revelación estén incorporadas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2024. Gracias. Aquí les compartimos, y como decía Juan hace un rato, este material se va a quedar para consulta de todos ustedes. Tienen ahí una liga directamente al portal del IFRS Organization, y ahí pueden tener acceso a todas las decisiones de agenda que se han tomado para pues consultar el detalle de los documentos y la posible aplicación de esta y otra norma, de otra decisión de agenda que pudiera tener impacto. Otra parte de los recordatorios, y también proviene de lo que ya habíamos compartido con ustedes con anticipación, y es simplemente recordar la importancia de seguir evaluando el tema del Pilar 2. Y aquí este es un tema que pues viene desde el aspecto fiscal, pero cómo es que tiene impacto en los estados financieros, ¿no? Y entonces aquí principalmente es aplicable para aquellas empresas multinacionales, y en particular son aquellas que tienen ingresos consolidados anuales al menos de 750 millones de euros durante al menos 2 de los últimos 4 ejercicios antes del año evaluado. Entonces ese es el primer criterio para evaluar la posible aplicación o implicación del Pilar 2. Una vez que obviamente esto puede tener impacto, lo que trata el Pilar 2, y esto es más bien desde las reglas también fiscales, es que lo que se busca es que ninguna entidad a nivel consolidado, pero individual en cada una de las estructuras, genere una tasa efectiva
menor o un impuesto mínimo del 15%. Entonces, aquí es donde se mezcla la contabilidad con los aspectos fiscales, y lo que nos pide ahora sí la norma es que pues reconozcamos dentro de la contabilidad o de los registros contables los efectos de este Pilar 2. Y entonces la intención no es cubrir los detalles, sí referirlos, porque tuvimos a nuestro especialista de estos temas fiscales en el webcast anterior, pero simplemente recordar que primero no sé con qué frecuencia, pero regularmente se están actualizando qué regulaciones ya están adoptando los criterios de Pilar 2. Nosotros tenemos un tracker que pues igual puede ser consultado para ver cuáles jurisdicciones, cuáles países ya están sujetos a estas regulaciones fiscales, pero lo que requiere la norma es que se haga un análisis por cada una de las jurisdicciones en la que opera la entidad, se evalúe si se tiene este impuesto mínimo del 15% o no, y entonces se hagan los ajustes correspondientes. Primero que nada, ya con anticipación, en enero de 2023, tanto la norma mexicana como la internacional consideraron estos impactos. Lo primero que se consideró es que, sin duda, este efecto del Pilar 2 pudiera detonar el reconocimiento de impuestos diferidos. Lo que sí se reconoció es la complejidad que representaría hacer estos cálculos, y entonces lo primero que ponen en la mesa estas normas es que existe la posibilidad de adoptar una excepción de no reconocer estos impuestos diferidos y así revelarlo en los estados financieros. Esto es importante que se considere en los estados financieros el 31 de diciembre de 2024 también. Y en adición es que conforme ya cada jurisdicción se va acercando, tal vez ya no tenga todavía esa regulación específica del Pilar 2 y la compañía evalúa que puede tener un impacto, los estados financieros empezar a revelar los posibles impactos. Ya cuando ya existe una jurisdicción que tiene un impacto, esta regulación, y por lo tanto ya se debe de ver reflejado en el impuesto a cargo, pues ya es justo la contabilización de estos impactos. Entonces, es el recordatorio de no dejar pasar esta actualización. Tenemos el tracker que puede ser consultado para ver cómo están las jurisdicciones, y puede ser de utilidad sobre todo cuando existen subsidiarias en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, ese es el recordatorio a poner en cuenta para los estados financieros el 31 de diciembre de 2024. Y ahora ya pasamos a nuestra última sección de este webcast, y tiene que ver con los temas de sostenibilidad. Y aquí me gustaría dividir tal vez la presentación en dos grandes aspectos, porque como ha surgido bastante información con respecto a estos marcos, en algunas ocasiones pudiera generar confusión. Entonces, me gustaría primero empezar desde la perspectiva, y considerando que este webcast está diseñado para cubrir los temas contables para la preparación de los estados financieros el 31 de diciembre de 2024, es importante mencionar que actualmente, aunque no existe un requerimiento específico en las normas contables, tanto IFRS como NIM mexicanas, se deben de considerar estos aspectos en los estados financieros con respecto a riesgo climático. Lo que sí dicen las normas es que pues se debe de considerar cualquier información material que pudiera impactar o influenciar las decisiones de los usuarios primarios de los estados financieros. Y ahí también puede caber pues todos estos temas de cambio climático, por ejemplo. Entonces, esto pudiera tener un impacto en las estimaciones y los juicios, el análisis de deterioro y proyecciones, la revisión de las UGEs para efectos del cálculo del deterioro, también pues el tema de los segmentos operativos, el impacto en las vidas útiles, las provisiones,
etcétera. Aquí en la lámina tenemos diferentes conceptos que pueden estar detonando un análisis, y si es información material, entonces revelarse o considerarse en la cuantificación de los estados financieros. Tenemos en esta siguiente lámina algunos ejemplos específicos, ¿no? En donde, pues, desde las mismas normas ya nos piden hacer la consideración de estos impactos. Y voy a tomar un ejemplo, pues, de los diferentes temas que les compartimos aquí. Por ejemplo, si vemos el de productos, donde su proceso productivo es altamente contaminante o que usen carbón. Entonces, donde haya alguna empresa que pudiera tener este tipo de circunstancias, ya la norma actual requiere que se tome en consideración los posibles efectos climáticos, ¿no? Pudiera, por ejemplo, impactar que pues la maquinaria, dado que pues está sujeta a una regulación que va a requerir, no sé, que se termine de utilizar o que se deje de vender ese producto, entonces la vida útil tal vez tendría que acotarse para ajustarse a esa regulación. O, por ejemplo, pues también pudiera existir un deterioro derivado pues exactamente de lo mismo, si es algo que pudiera ser inminente. Otra consideración es que pues los inventarios pudieran ya considerarse ya deteriorados, o de alguna forma su valor ya no ser recuperable. Entonces también puede tener un impacto, pues porque ya tal vez por la misma regulación no se puedan vender, o el mismo consumidor decida pues ya no comprarlos. Otro de los aspectos, por ejemplo, pues son las provisiones y pasivos contingentes. Tal vez igual existe una regulación que requiere hacer cierta remediación o cierta requisito, o la misma compañía se ha expuesto que pues se compromete a hacer una limpieza o algún compromiso que pues externamente haga, lo cual le genera esta obligación asumida o constructiva, y pues se tenga que reconocer. Y en adición, pues revelaciones relacionadas con estos riesgos financieros que pueden impactar, y a su vez pues también algún juicio y estimación contable significativa. Y es simplemente caminarlos sobre tal vez un posible efecto, pero aquí es bien importante tomar en cuenta que ya actualmente los estados financieros nos requieren hacer estos análisis, y es importante tomarlo en consideración. Para referencia, el IASB emitió un material educativo en donde pues también nos lleva a cómo, de acuerdo con las normas existentes, ya estos requerimientos, aunque no son específicos en cuanto a temas climáticos o de ESG, ya se deben de contemplar al día de hoy en los estados financieros. Entonces, esa es la primera parte que quiero contemplar y considerar, porque siempre existe confusión si tiene que estar ligado o no con los marcos de sostenibilidad que pues actualmente se han estado conociendo, y que de alguna forma las empresas pudieran estar generando esta información de forma adicional. Y aquí ya me paso a la siguiente parte, y en esta lámina también vemos un material educativo en donde habla sobre, pues, o lo omitió el IFRS también, y justo es para hacer el análisis de riesgos y oportunidades. Y ahorita nada más es compartirles que tenemos este link, pero en la lámina siguiente voy a explicar un poco más a detalle, porque este se refiere a IFRS S1 y S2. Antes de pasar al siguiente bloque, es decir, si bien es cierto, ya los requisitos de las normas contables nos piden hacer estas evaluaciones sin necesidad de que exista una norma de sostenibilidad como tal, lo que sí hemos observado es que por el momento existen compañías que ya de manera voluntaria están emitiendo sus reportes de sostenibilidad, y ahí la recomendación es que pues la alineación entre la información que se presenta en los estados financieros y en este reporte de sostenibilidad, justo pues porque
debe de ser consistente, y la expectativa es que pues los criterios que se utilizan para la preparación de información financiera pues sean consistentes con lo que se está de alguna forma incluyendo en esos reportes de sostenibilidad. Y ahora sí, dejando a un lado los estados financieros para efectos contables, es nada más traer un recordatorio de cómo nos están impactando, cuáles pudieran ser las implicaciones de los marcos de sostenibilidad que pudieran ser aplicables aquí en México. Y en general, hemos visto que a las empresas en México les pudieran impactar diferentes marcos, y algunos de estos marcos pudieran impactar a más de una compañía, porque puede estar una compañía preparando información bajo NIF mexicanas, pero también a nivel consolidado estar preparando información bajo IFRS, pero ser pública, o también tener operaciones en Europa, ¿no? Entonces, aquí básicamente el objetivo es compartirles que hemos visto que dependiendo de las circunstancias de cada empresa, pudiera tener que utilizar las NIS. Las NIS son las normas de sostenibilidad, de información financiera y sostenibilidad. Perdón. Las NIS son las normas de información de sostenibilidad emitidas por el CINIF, y estas son vigentes a partir del 1 de enero de 2025. Aquí la peculiaridad es que la misma NIS, que es una norma por separado de las NIF mexicanas, está requiriendo que esa información se incorpore dentro de los estados financieros. Pero, y conectando con lo que les comentaba, esta información puede ser útil para esta evaluación de los riesgos que se requieren en la información contable, pero en adición son revelaciones adicionales para cumplir con este marco de sostenibilidad. Por otro lado, tenemos la IFRS S1, la ISRS, las reglas de la SEC y las leyes de California, que ahí en particular pues dependerá si la compañía está sujeta bajo alguna regulación para efectos de reportar con base en estos marcos. Aquí lo único que voy a conectar con la lámina anterior es que ese material educativo que les comentaba sobre riesgos y oportunidades que se emitió en noviembre, lo sacó el ISSB para justo cubrir los aspectos de identificación de riesgos y oportunidades de las normas internacionales de sostenibilidad. Tenemos un webcast en donde cubrimos todos estos detalles y les recomiendo consultar por si quieren ahondar un poco más en esta información. La última parte, pues, de la actualización, porque esta es una pregunta que hemos tenido constantemente, es justo cómo es que van a impactar estos marcos en México. La primera es que las normas internacionales de sostenibilidad, la IFRS S1 y S2, aunque ya fueron emitidas en julio de 2023, en realidad el hecho que se adopten o no por compañías para generar un reporte de sostenibilidad diferente a lo que corresponde a las normas contables depende de los reguladores. Y en ese sentido, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió un comunicado o un borrador en septiembre, y cerró el periodo de comentarios en octubre, en donde estaba en ese borrador, que todavía no se ha emitido la versión final, estaba considerando que las emisoras públicas adoptaran la IFRS S1 y S2, que esto se hiciera a través de un reporte por separado a los estados financieros, y que este reporte estuviera sujeto a un tipo de aseguramiento. Todavía no queda preciso o no quedó preciso qué tipo de aseguramiento. Esto puede ser o una auditoría o un aseguramiento limitado, que es un nivel menor. Y también cierta información en los estados financieros. Actualmente estamos esperando pues de la decisión final de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que confirme pues estas fechas o esta información, o cualquier modificación que pudo tener después de la revisión de los comentarios que obtuvieron.
Y por último, también un tema que ha surgido bastante en el análisis de las NIS, que como les comentaba, tiene impacto sobre todo pues, para las empresas privadas que reporten bajo NIF mexicanas y que es aplicable a partir del 1 de enero de 2025. Mucho se ha cuestionado es si esta información la NIS está requiriendo que se incluya como parte de los estados financieros, ¿cómo es que esto estaría cubierto o no por la auditoría a los estados financieros, aquellos estados financieros que estén sujetos a una auditoría? Entonces, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos publicó un comunicado en noviembre en donde pues dice que esta información de sostenibilidad no forma parte del alcance de la auditoría de los estados financieros y que, bueno, cuando se incluya esa información, sí se tendrá que aplicar ciertos procedimientos para asegurar esa consistencia con la información financiera, pero lo importante es que no será parte de esa auditoría. Entonces, aquí, pues recordar que nosotros como profesionales contables, financieros, de auditoría interna, es muy importante tener esas conversaciones para efectos de entender el posible impacto de ESG, primero, como les decía, en los estados financieros y si no también para esta generación de reportes de sostenibilidad. Y lo ideal es que, pues, preparando esta información de sostenibilidad, dé mayores elementos para la preparación de estos estados financieros. Pues sin más, hemos recorrido varios aspectos. Esperamos que les hayan sido de utilidad y que pues tengan los elementos para poder preparar sus estados financieros al 31 de diciembre de 2024. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Juan. Y pues les deseamos muy felices fiestas navideñas y de fin de año y esperamos vernos por acá el próximo año. Muchas gracias. Gracias.